La cocina de la Hacienda Santa Rosa había presenciado 43 cenas de Día de Acción de Gracias, pero ninguna como la que Ana Morales prepararía el 25 de noviembre de 1870. Las enormes ollas de hierro fundido, que habían hervido innumerables galones de agua para lavar ropa, extraído grasa para jabón y cocinado comidas para cientos de almas esclavizadas, pronto cumplirían un propósito que sus creadores nunca imaginaron. Al caer la noche de ese día, 4 hombres estarían muertos, y la mujer que había pasado 30 años alimentando sus apetitos, finalmente saciaría su propia hambre de justicia. Ana Morales medía apenas 1.5 metros descalza, pero su presencia llenaba cada rincón de la cocina de la hacienda como el humo de un incendio de grasa. A sus 48 años, sus manos llevaban las cicatrices de innumerables quemaduras de estufas ardientes y agua hirviendo. Su espalda estaba encorvada por décadas de inclinarse sobre ollas, y sus ojos guardaban secretos que ardían más que cualquier llama que hubiera atendido. Había cocinado para la familia Vargas desde los 18 años, traída a Chiapas, desde los cuminecentes y mercados de esclavos de Veracruz con una reputación por sus habilidades culinarias que podían hacer que incluso el maíz más duro supiera a gloria. Don Esteban Vargas la había comprado específicamente por sus talentos en la cocina, pagando 800 pesos, una fortuna en 1840 para una mujer cuyas habilidades en la cocina eran legendarias en todo Veracruz. La inversión de don Esteban había dado frutos más allá de sus sueños más ambiciosos. Las comidas de Ana habían entretenido a gobernadores y senadores. Sus cenas dominicales eran mencionadas en tonos reverentes en 3 estados, y su destreza con especias y condimentos había convertido a la Hacienda Santa Rosa en un destino para cualquiera con aspiraciones políticas y gustos refinados. Pero su habilidad en la cocina tenía un precio que iba mucho más allá de la compra inicial. Ana había visto pasar 30 cosechas desde las ventanas de su dominio. Había visto niños nacer en cadenas y ancianos morir sin probar la libertad. Había preparado banquetes de celebración mientras su propia gente lloraba, horneado pasteles de boda mientras familias eran separadas en subastas, servido cenas navideñas elaboradas mientras madres lloraban por hijos vendidos río abajo. La Hacienda abarcaba 3.800 hectáreas de tierras fértiles para el algodón en Chiapas, trabajadas por 423 personas esclavizadas, que vivían en cuartos que no habían sido mejorados desde su construcción. Don Esteban gobernaba su imperio con la autoridad confiada de un hombre que creía que Dios lo había puesto por encima de los demás por derecho divino. Incluso después de que terminó la guerra y la emancipación se convirtió en ley, poco cambió en la Hacienda Santa Rosa, salvo el papeleo que ataba a las personas a la tierra que trabajaban. Chiapas en 1870 estaba atrapada entre 2 mundos. El viejo sistema basado en la esclavitud estaba en ruinas, pero el nuevo mundo luchaba por surgir de las cenizas. La marcha de las fuerzas federales había dejado cicatrices físicas que sanaban, pero las heridas psicológicas eran más profundas. Los terratenientes blancos como don Esteban veían la reconstrucción no como una oportunidad de reconciliación, sino como una ocupación temporal por una fuerza hostil que eventualmente se retiraría, permitiendo que el orden natural se reafirmara. Los 3 hijos de don Esteban encarnaban diferentes aspectos de la visión de su padre, cada uno representando una faceta de la crueldad que había definido la vida en la hacienda por generaciones. Juan Vargas, el mayor, de 32 años, poseía la mente calculadora de su padre, pero ninguna de su moderación. Mientras don Esteban era sistemático en su opresión, Juan era impulsivo, propenso a una violencia que no tenía más propósito que satisfacer sus propios deseos retorcidos. Había regresado de la guerra cambiado, cargando algo oscuro y roto en su interior que se expresaba en brutalidad casual hacia cualquiera que considerara inferior. Roberto Vargas, de 29 años, era el intelectual de la familia, un hombre que podía citar escrituras y filosofía para justificar cualquier atrocidad. Había estudiado en la Universidad de México antes de que la guerra interrumpiera sus estudios, y usaba su educación como arma, empleando argumentos teológicos y filosóficos complejos para probar que la esclavitud no solo era natural, sino divinamente ordenada. La crueldad de Roberto era refinada, quirúrgica en su precisión, diseñada para destruir almas en lugar de cuerpos. El menor, Guillermo Vargas, era quizás el más peligroso precisamente porque parecía el más normal. A sus 25 años, tenía un encanto fácil y una sonrisa rápida que lo hacían popular en los círculos sociales, pero bajo esa fachada agradable,
acechaba la misma capacidad para el mal que corría por la sangre de la familia. El talento particular de Guillermo residía en la manipulación psicológica, en hacer que sus víctimas creyeran que merecían su sufrimiento, que resistirse no solo era inútil, sino moralmente incorrecto. Juntos, los 4 hombres Vargas crearon una atmósfera de terror que impregnaba cada aspecto de la vida en la hacienda Santa Rosa. Entendían que las cadenas físicas eran innecesarias cuando las cadenas del miedo eran más efectivas. Un sistema basado en la amenaza constante de violencia era más eficiente que uno que dependía de la violencia misma, aunque nunca dudaban en cumplir sus amenazas cuando surgían desafíos. Ana observaba todo desde su posición en la cocina, un punto de vista que le daba una perspectiva única sobre los métodos y la locura de la familia. Preparaba sus comidas, escuchaba sus conversaciones, observaba sus interacciones con visitantes y trabajadores por igual. Durante 3 décadas, se había vuelto invisible para ellos, un elemento fijo en su mundo, no más notable que la estufa en la que trabajaba o las ollas que revolvía. Esta invisibilidad le permitió presenciar cosas que habrían permanecido ocultas para los observadores externos. Había visto a don Esteban ordenar azotes a mujeres embarazadas, observado a Juan violar a niñas apenas mayores, escuchado a Roberto idear castigos cada vez más creativos por infracciones imaginadas, y notado cómo Guillermo destruía sistemáticamente el espíritu de cualquiera que mostrara signos de esperanza o resistencia. Cada atrocidad fue archivada en la memoria de Ana, catalogada y preservada como recetas en un libro de cocina de horrores. La cocina en sí era el dominio y la prisión de Ana. La enorme sala ocupaba todo el piso inferior de un edificio separado detrás de la casa principal, conectado por un pasillo cubierto que permitía a los sirvientes moverse entre edificios sin ser vistos por los invitados. 4 chimeneas enormes dominaban el espacio, cada una equipada con ganchos y poleas para colgar ollas sobre las llamas. Las paredes estaban alineadas con estantes que contenían cientos de ollas, sartenes, utensilios y recipientes para especias e ingredientes. En el centro de la sala estaban las 3 grandes ollas de hierro fundido que jugarían un papel crucial en los eventos por venir. Cada una podía contener 50 galones de líquido, hecha de hierro tan grueso que podía soportar cualquier calor y forjada con tal habilidad que habían durado décadas sin agrietarse. Ana había usado estas ollas para derretir manteca, hervir agua para lavar, preparar enormes cantidades de sopa para celebraciones de cosecha y muchas otras tareas que requerían grandes cantidades de líquido caliente. Las ollas estaban suspendidas de estructuras de hierro que permitían posicionarlas sobre fuegos de distinta intensidad. Poleas y cadenas permitían a una sola persona levantar o bajar los pesados recipientes, aunque se requería fuerza y habilidad considerables para manejarlos con seguridad. Ana había desarrollado esas habilidades con años de práctica, hasta que podía manipular las enormes ollas con la precisión de un cirujano manejando un bisturí. El Día de Acción de Gracias en la Hacienda Santa Rosa siempre era un evento elaborado, una celebración de abundancia que mostraba la riqueza de la familia y el genio culinario de Ana. La tradición continuó incluso después de la guerra, aunque la lista de invitados cambió mientras los Vargas se adaptaban a nuevas realidades políticas. La cena de este año recibiría a 32 invitados, incluyendo varios oficiales de reconstrucción cuya cooperación don Esteban necesitaba para mantener sus operaciones. El menú que Ana había planeado era su obra maestra: pavo asado relleno con aderezo de ostras, jamón glaseado con miel, camotes caramelizados con melaza, aderezo de pan de maíz sazonado con salvia y tomillo, col rizada cocida lentamente con cerdo ahumado, salsa de arándanos hecha con bayas enviadas desde Veracruz, y 3 tipos diferentes de pastel para el postre. Cada platillo requería horas de preparación, una coordinación compleja de tiempos y temperaturas de cocción, y el tipo de habilidad culinaria que había forjado su reputación. Pero este Día de Acción de Gracias sería diferente. Durante 1930 años, Ana había servido a los invitados de la familia Vargas, viéndolos disfrutar mientras su propia gente pasaba hambre. Había sonreído y hecho reverencias mientras alababan su cocina, sabiendo que las mismas manos que creaban sus manjares habían sido marcadas con hierros candentes. Las mismas habilidades que celebraban se habían desarrollado bajo la amenaza del látigo. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes, el 4 de noviembre, cuando el pequeño José García, de solo 8 años, fue atrapado tomando un camote de 1900. La cocina. El niño tenía hambre,
Había estado trabajando en el campo desde antes del amanecer, y el camote era pequeño, apenas comestible, pero don Esteban decidió hacer un ejemplo del niño, ordenando que lo azotaran con 15 latigazos frente a toda la comunidad de la hacienda. Ana observó desde la ventana de su cocina cómo los hijos de don Esteban se turnaban con el látigo, cada uno ansioso por demostrar su compromiso con mantener la disciplina. Vio cómo la espalda del niño se abría bajo el cuero, escuchó sus gritos resonar por los terrenos, vio a la abuela del niño colapsar de dolor mientras su nieto era golpeado por el delito de tener hambre. Esa noche, sola en su cocina después de terminar el trabajo del día, Ana tomó una decisión que lo cambiaría todo. Serviría una última cena de acción de gracias en la hacienda Santa Rosa, una comida que pondría fin al reinado de terror de la familia Vargas de una vez por todas. El plan se formó lentamente en su mente durante las semanas siguientes, moldeado por años de observación y un conocimiento íntimo de los hábitos y debilidades de la familia. Conocía sus horarios, sus preferencias, sus puntos ciegos y vulnerabilidades. Lo más importante, sabía que confiaban en ella completamente, sin sospechar que la mujer que los había alimentado fielmente durante 3 décadas podría albergar pensamientos de venganza. Cuando el 25 de noviembre amaneció frío y claro, Ana comenzó sus preparativos finales. Los fuegos se encendieron antes del amanecer, las ollas se llenaron con agua y se pusieron a hervir, los pavos se prepararon para asar. Para cualquier observador, parecía solo otro banquete festivo en proceso, la exhibición anual de arte culinario que había hecho famosa a Ana Morales en la región. Pero oculto bajo la rutina familiar, había un plan tan audaz, tan perfectamente diseñado, que su propia osadía lo hacía invisible. 4 hombres se reunirían alrededor de la mesa de acción de gracias, esperando celebrar su dominio continuo, sin imaginar que su cocinera había preparado un tipo de banquete muy diferente, uno en el que ellos serían el plato principal. La historia de Ana Morales comenzó no en las cocinas de la hacienda Santa Rosa, sino en los campos de arroz de Veracruz, donde su madre, Clara, trabajaba con el agua hasta las rodillas bajo el sol abrasador. Clara había sido traída de África Occidental cuando era niña, una de las miles que sobrevivieron al paso del Medio, para encontrarse esclavizadas en las plantaciones de arroz que hicieron de Veracruz una de las ciudades más ricas de México. Ella trajo consigo las tradiciones culinarias de su tierra natal, combinaciones complejas de especias, técnicas para preparar arroz y verduras, y, lo más importante, el conocimiento de qué plantas podían curar y cuáles podían matar. Clara le pasó estos secretos a su hija en momentos robados entre el amanecer y la salida del sol, cuando los capataces aún dormían su borrachera y los otros esclavos comenzaban a moverse. En la penumbra de los cuartos, le enseñó a Ana a identificar hierbas por el tacto y el olor, a entender las propiedades de raíces y bayas, a crear sabores que podían hacer que incluso el maíz más burdo supiera a festín. Pero sobre todo, le enseñó a su hija que el conocimiento era poder y que una cocinera que entendía sus ingredientes tenía en sus manos la vida y la muerte. Cuando Ana tenía 8 años, Clara fue vendida a una plantación de azúcar en Tabasco, arrancada de su hija sin previo aviso ni despedida. Lo último que logró susurrarle a Ana antes de que los traficantes de esclavos la subieran a un carro rumbo a Tabasco fue una receta, no para comida, sino para justicia. Recuerda el Adelfa, hija, dijo, su voz apenas audible sobre el sonido, de cadenas y llantos. Flores hermosas, pero cada parte lleva la muerte. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Ana nunca volvió a ver a su madre, pero llevó sus palabras como un talismán a lo largo de su infancia y hasta su adultez. Aprendió a cocinar de las mujeres mayores en la casa de Veracruz donde creció, desarrollando habilidades que superaban incluso sus considerables talentos. Para cuando tenía 15 años, su reputación se había extendido por toda la ciudad, y cuando don Esteban Vargas llegó buscando una cocinera digna de sus ambiciosas aspiraciones sociales, Ana fue el premio que estaba decidido a reclamar. El viaje de Veracruz a Chiapas en la primavera de 1840 fue la primera experiencia de Ana con el mundo más allá de los campos de arroz y los jardines de cocina de su juventud. Encadenada en la parte trasera de un carro con otros 3 esclavos recién comprados, observó cómo el paisaje cambiaba de marismas costeras a colinas onduladas, de sitios familiares a un territorio extraño, donde no conocía a nadie ni tenía aliados. Don Esteban cabalgaba junto al carro en su semental favorito, ofreciendo ocasionalmente agua o sombra, no por bondad, sino para proteger su inversión. La hacienda Santa Rosa en 1840 era un trabajo en progreso,
una plantación tallada en la selva por el trabajo de 200 personas esclavizadas que habían despejado campos, construido casas y creado la infraestructura que haría rica a la familia Vargas. La casa principal se alzaba como un monumento blanco al poder y la riqueza, con sus columnas visibles a kilómetros entre los campos de algodón. Detrás, el edificio de la cocina, donde Ana pasaría los siguientes 30 años de su vida, ya era el dominio de una cocinera anciana llamada Paciencia, quien vio la llegada de la joven con sospecha y resentimiento. Paciencia había cocinado para los Vargas desde que el padre de don Esteban se asentó en la tierra, y veía la llegada de Ana como una amenaza a su posición y autoridad. La mujer mayor convirtió los primeros años de Ana en una prueba de desafíos, constantes y humillaciones deliberadas, forzándola a demostrar su valía con retos cada vez más difíciles. Pero Ana aprendió de cada prueba, absorbiendo no solo técnicas de cocina, sino las sutiles dinámicas de poder y sumisión que gobernaban la vida en la hacienda. La relación entre cocinera y amo era única en la jerarquía de la esclavitud. A diferencia de los trabajadores de campo que laboraban bajo supervisión constante, o los sirvientes de la casa que siempre estaban visibles para sus dueños, la cocinera trabajaba en relativo aislamiento, con acceso confiado a la comida de la familia, y por ende, a sus vidas. Esta confianza venía con privilegios, mejores cuartos, comida superior, regalos ocasionales de tela o joyas, pero también con escrutinio y sospecha. Una cocinera que decepcionara podía ser vendida al sur, a las plantaciones de azúcar, donde la esperanza de vida se medía en años en lugar de décadas. Ana entendía estas dinámicas instintivamente, presentándose como agradecida y sumisa, mientras observaba cuidadosamente todo a su alrededor. Observaba cómo la familia interactuaba con los visitantes, escuchaba sus conversaciones sobre política y negocios, notaba sus hábitos, preferencias y debilidades. Con los años, se volvió, invisible para ellos, un elemento fijo en su mundo, presente pero nunca realmente vista, confiable pero nunca realmente conocida. Los primeros indicios de lo que serían los hijos de don Esteban aparecieron temprano en sus vidas. Juan, nacido en 1838, era un niño difícil que disfrutaba atormentando animales y sirvientes con igual entusiasmo. Ana lo vio crecer de un niño, mimado a un joven vicioso que veía la crueldad como entretenimiento y el poder como permiso para satisfacer sus impulsos más oscuros. Cuando se fue a la universidad en Ciudad de México, la hacienda suspiró aliviada colectivamente. Pero su regreso en 1860 trajo nuevos horrores, ya que aplicó su educación para idear formas más sofisticadas de abuso psicológico y físico. Roberto, 2 años menor, siempre fue el intelectual de la familia, un niño que leía vorazmente y hablaba elocuentemente sobre temas que iban desde la teología hasta la filosofía natural. Pero su inteligencia se canalizaba hacia justificar lo injustificable, creando marcos teóricos elaborados que demostraban que la esclavitud no solo era económicamente necesaria, sino moralmente justa. Su tesis en la Universidad de México, titulada La jerarquía divina de las razas, fue elogiada por sus profesores como una obra maestra del razonamiento teológico y denunciada por los abolicionistas del norte como una blasfemia sofisticada. Guillermo, el menor, era quizás el más peligroso porque era el más encantador. Donde sus hermanos eran obviamente crueles, Guillermo se presentaba como razonable y benevolente, un amo que trataba a sus esclavos con bondad y consideración. Pero su bondad era una forma de control más insidiosa que la brutalidad de sus hermanos, diseñada para hacer que la resistencia pareciera no solo inútil, sino ingrata. Él entendía que un esclavo que se sentía amado era más valioso que uno que solo sentía miedo, y cultivaba ese amor con precisión calculada. La guerra de reforma cambió todo y nada en la hacienda Santa Rosa. Cuando Chiapas se vio envuelta en el conflicto en 1857, don Esteban vio una oportunidad en el caos, posicionándose para suministrar al ejército algodón, comida y soldados. Sus 3 hijos se alistaron con entusiasmo, cada uno convencido de que el conflicto sería breve y glorioso, una oportunidad para probar su superioridad sobre los enemigos que habían olvidado su lugar en el orden natural de Dios. Pero la guerra se prolongó año tras año sangriento, y la realidad del conflicto resultó muy diferente de las visiones románticas que habían inspirado a los jóvenes del sur a marchar a la batalla. Juan sirvió en el ejército, participando en batallas que se volvieron cada vez más desesperadas a medida que las fuerzas federales avanzaban. Roberto usó su educación para asegurar una posición en el gobierno.
donde trabajó para justificar la guerra ante potencias extranjeras que podrían proporcionar apoyo crucial. Guillermo permaneció más cerca de casa, organizando fuerzas de defensa locales y gestionando la contribución de la hacienda al esfuerzo bélico. Ana observaba el progreso de la guerra desde su cocina, viendo cómo cada derrota se reflejaba en la creciente desesperación de la familia. La comida escaseaba, los lujos desaparecieron, y las elaboradas cenas que una vez mostraron sus habilidades dieron paso a comidas simples preparadas con los ingredientes que se podían encontrar o cultivar en la hacienda misma. Pero también vio una oportunidad en el caos, notando cómo la atención de la familia se centraba en la supervivencia en lugar de la vigilancia, cómo sus suposiciones sobre lealtad y sumisión se tambaleaban por reportes de rebeliones de esclavos en otros estados. Cuando las noticias de la abolición de la esclavitud llegaron a Chiapas en 1865, don Esteban reunió a sus esclavos en el patio principal de la hacienda y pronunció un discurso que habría sido risible si no hubiera sido tan revelador de su mentalidad delirante. Explicó que la abolición era insignificante porque solo aplicaba a ciertas regiones y que la verdadera libertad solo podía venir a través del servicio leal a amos benevolentes que entendían las necesidades de sus esclavos mejor que los políticos distantes. La mayoría de las personas esclavizadas escucharon en silencio, pero Ana vio el escepticismo en sus ojos, la creciente conciencia de que el viejo orden se estaba desmoronando, lo reconocieran los amos o no. Cuando las fuerzas federales comenzaron su avance por Chiapas en 1864, esa conciencia se convirtió en desafío abierto, ya que esclavos en todo el estado abandonaron las haciendas para seguir a las fuerzas federales hacia el norte, hacia la libertad. En la hacienda Santa Rosa, casi la mitad de la población esclavizada desapareció durante la marcha, escapándose en la noche para unirse a las crecientes columnas de refugiados que seguían al ejército. Los que se quedaron fueron los más viejos y jóvenes, los enfermos y discapacitados, y aquellos como Ana, cuyas posiciones en la hacienda ofrecían tanto privilegios como responsabilidades que hacían más complicada la huida. Pero quedarse no significaba aceptar, significaba esperar el momento adecuado para actuar. El fin de la guerra en 1865 trajo la emancipación legal, pero confusión práctica. Los hijos de don Esteban regresaron a casa cambiados por sus experiencias. Juan cargando heridas físicas y psicológicas de batallas que raramente discutía. Roberto amargado por el colapso del marco intelectual que había justificado su visión del mundo. Guillermo luchando por mantener su fachada encantadora frente a la devastación económica y social. Don Esteban se adaptó a la nueva realidad con el pragmatismo de un hombre que había sobrevivido a la guerra y la derrota. Si ya no podía poseer esclavos, contrataría trabajadores. Si ya no podía depender de la autoridad absoluta, usaría la presión económica y la manipulación legal para lograr los mismos resultados. La transición de la esclavitud al sistema de aparcería fue fluida en la práctica, aunque no en la teoría, manteniendo las relaciones de poder esenciales que habían definido la vida en la hacienda por generaciones. Para Ana, la emancipación significó una elección que nunca antes había enfrentado, la opción de dejar la hacienda Santa Rosa y buscar trabajo en otro lugar, o permanecer en el único hogar que había conocido durante 30 años. Eligió quedarse pero no por lealtad o afecto. Se quedó porque entendía que la justicia retrasada no era necesariamente justicia negada, y que a veces la preparación más larga producía la venganza más completa. Los años posteriores a la guerra pusieron a prueba esa paciencia, ya que los hombres Vargas, frustrados por sus circunstancias reducidas y las restricciones legales, desahogaban su ira en aquellos que aún estaban bajo su poder. Incapaces de azotar a los trabajadores que, en teoría, podían irse en cualquier momento, desarrollaron formas más sutiles de crueldad, robo de salarios, manipulación de contratos, amenazas contra familiares y la presión psicológica constante de saber que una sola queja podía resultar en el desalojo del único hogar que la mayoría de los trabajadores había conocido. El punto de quiebre llegó en etapas, no de golpe. Primero fue el incidente con María López, una niña de 14 años que llamó la atención de Juan Vargas durante el verano de 1869. Cuando los padres de María intentaron protegerla manteniéndola lejos de la casa principal, Juan los hizo arrestar por robo, plantando una cuchara de plata en su cabaña y llamando al alguacil para que lo presenciara. Los padres fueron sentenciados a 6 meses en la cárcel del condado, dejando a María indefensa y sola.
Luego vino el brutal castigo de don Pedro Sánchez, un hombre de 75 años acusado de ser demasiado lento en su trabajo. Guillermo Vargas, ejerciendo su talento para la crueldad psicológica, no hizo que azotaran a Pedro. En cambio, redujo sus raciones de comida hasta que la desnutrición le impidió trabajar del todo, y luego usó su incapacidad para trabajar como justificación para desalojarlo de su cabaña. Pedro murió de exposición y hambre en una semana, pero la causa oficial de muerte se registró como causas naturales, pero fue el incidente con el pequeño José García el 4 de noviembre de 1870 lo que finalmente llevó a Ana más allá del límite de su resistencia. El crimen del niño de 8 años había sido el hambre, robando un solo camote del almacén de la cocina mientras trabajaba un día de 12 horas en los campos de algodón. El castigo fueron 15 latigazos administrados por cada uno de los hijos de Vargas, mientras toda la comunidad de la hacienda era forzada a mirar. Ana, que había presenciado innumerables palizas a lo largo de los años, había aprendido a blindarse contra la vista del sufrimiento humano que no podía evitar, pero algo en la juventud de José, su inocencia, la pura crueldad de castigar a un niño por el delito de hambre, rompió la coraza protectora que había construido alrededor de su corazón. Mientras veía el látigo desgarrar la espalda del niño, sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho, la certeza absoluta de que la familia Vargas pagaría por sus crímenes. Esa noche, sola en su cocina después de terminar el trabajo del día, Ana comenzó a planear sus muertes. Tenía 30 años de conocimiento sobre sus hábitos, preferencias y debilidades. Tenía acceso a su comida y control total sobre su preparación. Lo más importante, tenía las lecciones de su madre sobre qué plantas podían curar y cuáles podían matar, conocimiento que nunca había usado pero que nunca había olvidado. El plan que tomó forma en su mente durante las semanas siguientes fue elegante en su simplicidad y terrible en su minuciosidad. La cena de acción de gracias sería la ocasión perfecta, una celebración de abundancia y gratitud que se convertiría en un festín de justicia. Los 4 hombres que habían causado tanto sufrimiento, finalmente enfrentarían las consecuencias de sus acciones, servidas por la mujer en la que habían confiado con sus vidas durante 30 años. Cuando el 25 de noviembre de 1870 amaneció, fresco y claro sobre la hacienda Santa Rosa, era el tipo de mañana otoñal perfecta, que parecía diseñada por la providencia misma para la celebración y el agradecimiento. Pero mientras Ana Morales estaba en su cocina a las 4 de la mañana, viendo el sol pintar el cielo del este con el color de la sangre fresca, sabía que este día no traería ni celebración ni gracias, solo justicia, servida tan caliente y definitiva como la comida que estaba a punto de preparar. La cocina ya estaba viva con un caos controlado, mientras Ana dirigía a sus 2 ayudantes, jóvenes llamadas Celia y Rosa, que habían aprendido su oficio bajo su supervisión exigente. Se movían con eficiencia practicada, avivando fuegos, organizando utensilios y comenzando los preparativos preliminares para lo que todos esperaban sería otra obra maestra del arte culinario. Solo Ana sabía que el festín de hoy sería una obra maestra, pero no del tipo que los invitados anticipaban. Las 3 enormes ollas de hierro fundido dominaban el centro de la cocina, cada una capaz de contener 50 galones, y construida para soportar temperaturas que derretirían recipientes menores. Ana había requisado estas gigantes el día anterior, explicándole a don Esteban que las necesitaba para preparar las enormes cantidades de comida requeridas para 32 invitados. Don Esteban aprobó sin dudar. Después de todo, Ana había manejado su cocina durante 30 años, y su juicio en tales asuntos era incuestionable. Lo que no sabía era que Ana había pasado semanas preparándose para este día, no solo planeando el menú, sino ensayando cada paso del proceso que llevaría a su muerte y a la de sus 3 hijos. Había cronometrado cada acción al minuto, calculado la secuencia precisa de eventos que le permitiría completar su plan mientras mantenía la apariencia de una preparación festiva normal. Los primeros invitados debían llegar a las 2:00 p.m. para socializar y tomar cócteles antes de la cena. La cena se serviría a las 4:00 p.m., con el brindis tradicional de acción de gracias programado para las 4:30 p.m., exactamente el momento en que Ana planeaba servir la justicia junto con el plato principal. Entre ahora y entonces, tenía 10 horas para preparar la mejor comida que jamás había cocinado y la venganza más terrible que el sur de México jamás había presenciado. A las 5:00 de la mañana,
Ana comenzó el proceso que terminaría con 4 vidas antes del atardecer. Las 3 ollas fueron colocadas sobre los fuegos más calientes que la cocina podía producir, llenadas con agua y puestas a hervir. Para cualquier observador, esto parecía perfectamente normal. Las grandes cenas requerían enormes cantidades de agua caliente para cocinar verduras, hacer salsas y lavar platos. Nadie sospechaba que estas ollas en particular estaban siendo preparadas para un propósito muy diferente. Mientras el agua se calentaba, Ana se dedicó a los componentes tradicionales del festín de Acción de Gracias. 4 pavos enormes fueron limpiados, sazonados y preparados para asar. Sus cavidades, rellenas con una mezcla de pan de maíz, salvia y ostras que la habían hecho famosa en Chiapas. El jamón fue glaseado con miel y azúcar morena. Los camotes se prepararon para caramelizar y la salsa de arándanos se hizo con bayas que habían viajado desde Veracruz. A las 8:00, la cocina funcionaba como una sinfonía bien orquestada de precisión culinaria. Celia trabajaba en la estación de preparación de verduras pelando y cortando la montaña de productos requerida para el festín. Rosa atendía los hornos de pan, asegurándose de que el pan de maíz y los bollos estuvieran perfectamente dorados cuando fueran necesarios, y Ana misma se movía entre las estaciones como una directora, coordinando cada aspecto de la comida, mientras preparaba secretamente la sinfonía más oscura que culminaría los eventos del día. El agua en las 3 ollas había alcanzado un hervor intenso, la superficie burbujeando con una energía violenta que le recordaba a Ana la rabia que había estado creciendo en su corazón durante 3 décadas. El vapor se elevaba de los recipientes en nubes blancas, llenando la cocina con un calor húmedo que hacía que cada superficie estuviera resbaladiza por la condensación. La temperatura en la sala subía constantemente mientras los fuegos bajo las ollas ardían con creciente intensidad. A las 10:00, Ana hizo su primer movimiento decisivo hacia la venganza. Bajo el pretexto de preparar una salsa especial para el pavo, recuperó un pequeño frasco de vidrio de su escondite detrás de los barriles de harina. El frasco contenía un polvo blanco fino que parecía bastante inofensivo. Podría haber sido sal, azúcar o cualquier otro de una docena de ingredientes comunes de cocina, pero este polvo era algo mucho más peligroso, un extracto concentrado de flores de adelfa que Ana había preparado durante semanas. La adelfa, le había enseñado su madre, era hermosa, pero mortal. Cada parte de la planta contenía glucósidos cardíacos que podían detener un corazón humano en minutos tras la ingestión. Una sola hoja era suficiente para matar a un hombre adulto, y Ana había concentrado la esencia de docenas de hojas en el polvo que ahora sostenía en sus manos. La cantidad en el frasco podía matar a una docena de personas, que era exactamente lo que pretendía hacer si fuera necesario. Pero el veneno era solo el comienzo de su plan, no el fin. Tenía algo más dramático en mente para los hombres Vargas, algo que haría sus muertes tan memorables como sus vidas habían sido despreciables. El veneno serviría como seguro, una forma de garantizar que su plan principal tuviera éxito, incluso si algo salía mal en el momento crucial. A mediodía, los preparativos preliminares estaban completos y la cocina se había asentado en el ritmo constante de la cocción final. Los pavos estaban asándose hasta alcanzar una perfección dorada, su piel crujiendo con cada rociada. El jamón se caramelizaba bajo su glaseado de miel, y los camotes comenzaban a transformarse en las delicias caramelizadas que habían forjado la reputación de Ana. Para cualquier observador externo, esto era simplemente otro ejemplo de su habilidad legendaria. Un festín de acción de gracias preparado con la precisión y el arte que la habían hecho famosa. Pero la atención de Ana estaba enfocada en detalles que ningún invitado vería jamás. La posición de las ollas en relación con la puerta del comedor, la temperatura del aceite que se calentaba en 2 de los recipientes, no agua como todos asumían, sino grasa de cerdo derretida que serviría para un propósito muy diferente al de la cocina normal, el tiempo que llevaría a los hombres Vargas a la cocina, en el momento exacto en que su plan alcanzara su clímax mortal. A la 1:00 p.m., los primeros invitados comenzaron a llegar a la hacienda Santa Rosa, sus carruajes rodando por el camino circular en nubes de polvo y hojas otoñales. Ana podía escuchar sus voces a través de las ventanas de la cocina. La charla, educada de políticos y empresarios que se habían reunido para celebrar otro año exitoso de ganancias extraídas del trabajo de personas que consideraban apenas humanas.
Entre ellos había 3 oficiales de reconstrucción, cuya cooperación necesitaba don Esteban para mantener sus operaciones, un puñado de hacendados locales que habían sobrevivido a la guerra adaptándose rápidamente a las nuevas realidades, y varios comerciantes de Tuxtla Gutiérrez, cuyos negocios dependían del algodón de la hacienda. Los invitados fueron recibidos en el salón principal, donde don Esteban presidía con la facilidad practicada de un hombre que había entretenido a los poderosos durante décadas. Sus 3 hijos circulaban entre los visitantes, cada uno desempeñando su papel asignado en el cultivo cuidadoso de la influencia política y económica de la familia. Juan, a pesar de sus heridas de guerra y cicatrices psicológicas, mantenía su reputación como héroe de guerra cuya lealtad al gobierno local exigía respeto. Roberto impresionaba a los visitantes con su discurso intelectual sobre teología y filosofía. Guillermo encantaba a todos con su ingenio y aparente sensibilidad, presentándose como el tipo de hacendado ilustrado en quien se podía confiar para manejar la transición de la esclavitud a la libertad. Ninguno de ellos pensó en la mujer en la cocina que estaba preparando su última comida. Ana Morales era simplemente parte del fondo, tan invisible y confiable como las estufas en las que trabajaba o los cuchillos que manejaba con tanta precisión mortal. No tenía ni idea de que ella estaba escuchando cada palabra que decían, catalogando cada risa que celebraba su prosperidad continua, notando cada referencia casual a los trabajadores cuyo trabajo hacía posible su comodidad. A las 2:30 p.m. Ana hizo sus preparativos finales. El aceite en 2 de las ollas había alcanzado la temperatura perfecta, lo suficientemente caliente como para causar la muerte instantánea, pero no tan caliente como para salpicar peligrosamente cuando se introdujeran cuerpos. La tercera olla permanecía llena de agua hirviendo, un método de respaldo en caso de que el aceite resultara insuficiente. Había colocado ganchos y cadenas de hierro cerca de cada recipiente, herramientas que necesitaría para completar su plan una vez que los hombres Vargas estuvieran muertos. El veneno había sido cuidadosamente mezclado en una salsa especial que se serviría solo a los 4 miembros de la familia. Ana había preparado recipientes de servicio separados, idénticos en apariencia, pero con contenidos muy diferentes. Los invitados recibirían salsa normal hecha con jugos de pavo y harina. Los hombres Vargas recibirían la muerte disfrazada de hospitalidad, la última comida que consumirían. A las 3:00 p.m., Ana envió a Celia y Rosa en recados inventados que las mantendrían fuera de la cocina durante las próximas 2 horas. Afirmó que necesitaba tiempo a solas para poner los toques finales a sus obras maestras, una solicitud que nadie cuestionó dada su reputación por el perfeccionismo. En realidad, necesitaba privacidad para lo que estaba a punto de suceder, privacidad que aseguraría que ningún testigo inocente se traumatizara por la justicia que estaba a punto de impartir. A las 3:30 p.m., don Esteban hizo su tradicional visita previa a la cena a la cocina, un ritual que había realizado para cada comida importante durante los últimos 30 años. Entró con la confianza casual de un hombre que inspeccionaba su dominio, asintiendo con aprobación ante la vista del festín perfectamente preparado que esperaba a sus invitados. «Magnífico, como siempre, Ana», dijo, usando el tono de voz que reservaba para alabar una propiedad valiosa. «Puedo oler el pavo desde el salón. Nuestros invitados están debidamente impresionados». «Gracias, don Esteban», respondió Ana, su voz sin rastro de la rabia que ardía en su corazón. «Todo estará listo exactamente a tiempo». Don Esteban se acercó para inspeccionar los diversos platillos, dándole la espalda a la mujer que lo había servido fielmente durante 3 décadas. Nunca vio cómo ella tomaba el espetón de hierro que había estado calentándose en las brasas. Nunca sintió el golpe que clavó 15 centímetros de metal al rojo vivo a través de la base de su cráneo y profundamente en su cerebro. Cayó al suelo sin un sonido, muerto tan rápido que su cuerpo no tuvo tiempo de registrar dolor o sorpresa. Uno menos. Faltaban 3. Juan Vargas entró en la cocina 5 minutos después, atraído por la curiosidad cuando su padre no regresó al salón. Encontró a Ana de pie tranquilamente junto a la estufa, removiendo una olla de salsa como si nada inusual hubiera pasado. «¿Dónde está mi padre?», preguntó, mirando alrededor de la cocina con los ojos suspicaces de un hombre cuya experiencia en la guerra le había enseñado a esperar peligro en lugares inesperados. «Fue a revisar el vino en la bodega», respondió Ana con suavidad. Dijo que volvería enseguida. Juan avanzó más en la cocina, y Ana sabía que vería el cuerpo de su padre en segundos. Estaba lista para él, con el mismo espetón de hierro aún caliente de las brasas, aún mortal en sus manos expertas. Pero Juan
Era más joven y estaba más alerta que su padre. Cuando vio la sangre acumulándose bajo la cabeza de don Esteban, giró con reflejos afinados por 4 años de combate. La lucha fue breve pero feroz. Juan alcanzó la pistola que llevaba en la cadera, pero Ana fue más rápida, clavando el espetón hacia su garganta en un golpe que lo habría matado al instante si hubiera conectado. Él desvió el golpe con su antebrazo, gritando mientras el metal caliente quemaba su camisa y su piel, pero logró sacar su arma a pesar del dolor. Ana no le dio tiempo de usarla. Tomó una olla de grasa hirviendo de la estufa y arrojó su contenido sobre su cara y pecho, la grasa sobrecalentada adhiriéndose a su piel como napalm. Juan gritó y retrocedió tambaleándose, arañando su rostro quemado, la pistola olvidada en su agonía. Fue entonces cuando Ana demostró la verdadera extensión de su plan. Con una fuerza nacida de 30 años de trabajo en la cocina, agarró a Juan por la cintura y lo arrastró hacia la olla más cercana. El aceite dentro estaba a la temperatura exacta, lo suficientemente caliente como para matar instantáneamente, pero no tanto como para causar salpicaduras violentas que pudieran alertar a los invitados en el comedor. Juan se dio cuenta de lo que estaba pasando justo antes de que Ana lo empujara de cabeza al aceite hirviendo. Su grito se cortó abruptamente cuando su rostro y torso se hundieron bajo la superficie, el aceite abrazándolo como el beso mortal de un amante. Su cuerpo se convulsionó una vez, dos, y luego se quedó inmóvil mientras la grasa sobrecalentada detenía su corazón y hervía la sangre en sus venas. 2 menos, faltaban 2. Roberto y Guillermo llegaron juntos, alertados por el único grito breve que escapó de Juan antes de que el aceite lo silenciara para siempre. Entraron en la cocina para encontrar a Ana limpiando sangre del suelo con la eficiencia metódica que aplicaba a todas sus tareas, como si ordenar después de un asesinato fuera simplemente otro aspecto de la preparación de la comida. La escena que los recibió estaba más allá de su comprensión. Su padre yacía muerto junto a la estufa, con el cráneo roto como un huevo. Su hermano, Juan, flotaba boca abajo en una olla de aceite hirviendo, su cuerpo ya comenzando a cocinarse en la grasa sobrecalentada. Y de pie sobre todo esto estaba la mujer que había servido a su familia fielmente durante 3 décadas, ahora revelada como un ángel de la muerte cuya paciencia finalmente había llegado a su fin. Dios santo, susurró Roberto, su formación filosófica sin ofrecerle un marco para procesar la escena ante él. Ana, ¿qué has hecho? Lo que había que hacer, respondió ella, su voz tan calmada como si estuviera discutiendo el clima. Lo que ustedes hicieron necesario, con 30 años de maldad. Guillermo, siempre el pensador más rápido de la familia, entendió de inmediato que no enfrentaban un momento de locura, sino una ejecución cuidadosamente planeada. También entendió que su única posibilidad de supervivencia radicaba en salir de la cocina antes de que Ana pudiera completar el plan que había puesto en marcha. «Tenemos que irnos», dijo con urgencia, agarrando el brazo de Roberto. «Ahora». Pero Ana ya estaba en movimiento, no para evitar que se fueran, sino para asegurarse de que no pudieran. Había pasado semanas planeando este momento, considerando cada variable posible, cada ruta de escape potencial. La puerta de la cocina que conducía al exterior había sido barricada desde dentro, con sillas de madera encajadas tan firmemente que tomaría varios minutos de esfuerzo sostenido abrirse. Pasó. La puerta que llevaba al comedor era la única salida, y Ana se posicionó entre los 2 hermanos y su única vía de escape. «No se van», dijo simplemente, «no hasta que paguen por lo que han hecho». Los hermanos se separaron, intentando flanquearla, pero la disposición de la cocina trabajaba en su contra. Las enormes ollas y sus estructuras de hierro creaban un laberinto de obstáculos que limitaban su movimiento. Mientras tanto, Ana conocía cada centímetro del espacio de memoria, moviéndose con la precisión fluida de alguien que había trabajado en este entorno durante 30 años, siempre manteniendo las ollas entre ella y sus víctimas previstas. Roberto intentó razonar con ella, recurriendo a los argumentos teológicos que tan bien le habían servido para justificar lo injustificable. «Ana, debes entender que lo que teníamos era el orden natural ordenado por Dios mismo. La Biblia dice claramente». «La Biblia», interrumpió Ana, «dice que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Ustedes sembraron crueldad durante 30 años, ahora van a cosechar la cosecha». Guillermo hizo su movimiento mientras su hermano hablaba, lanzándose hacia adelante con el cuchillo que había sacado de su bota, pero Ana estaba lista para él, esquivando su ataque y agarrando su muñeca mientras pasaba. Con una habilidad que habría impresionado a cualquier carnicero,
torció su brazo hasta que el hueso se rompió. Luego usó su propio cuchillo para abrirle la garganta de oreja a oreja. Guillermo cayó de rodillas, la sangre brotando de la enorme herida, sus manos presionando inútilmente contra el corte. Intentó hablar, pero solo pudo gorgojear, su vida fluyendo hacia el suelo de la cocina, donde tantas comidas habían sido preparadas a lo largo de los años. El primer oficial en llegar fue el alguacil Jacobo Cruz, un hombre cuya designación al cargo dependía en gran medida de mantener buenas relaciones con los hacendados restantes del condado. Cruz había servido en el ejército junto a Juan Vargas y debía su posición a la influencia política de don Esteban. La vista de toda la familia Vargas muerta por violencia no era solo un crimen para investigar, era una catástrofe política y económica que amenazaba con desestabilizar toda la región. El examen inicial de Cruz de la escena fue exhaustivo, pero predeterminado. Había llegado a la hacienda Santa Rosa, esperando encontrar evidencia de intrusos, externos, probablemente trabajadores liberados que habían irrumpido en la hacienda buscando venganza o robo. Lo que encontró fue mucho más perturbador, un crimen cometido por alguien con un conocimiento íntimo de los hábitos de la familia y acceso completo a sus espacios privados. La evidencia apuntaba inevitablemente hacia Ana Morales. Había estado sola en la cocina durante el periodo crucial en que ocurrieron los asesinatos. Su cuerpo flotando en la tercera olla sugería que había sido la perpetradora en lugar de otra víctima. Más condenatorio aún, Cruz encontró el frasco que contenía extracto de adelfa escondido detrás de los barriles de harina, junto con notas detalladas en la letra de Ana que describían el tiempo y la ejecución de lo que ella llamó su festín final. Pero el alguacil Cruz enfrentó un dilema que iba mucho más allá de una simple investigación criminal. Si se difundía la noticia de que una cocinera esclavizada había asesinado con éxito a toda una familia blanca, el impacto psicológico en otras haciendas en todo Chiapas podría ser catastrófico. El frágil sistema de control económico que había reemplazado a la esclavitud dependía de la creencia de que los trabajadores aceptarían su posición subordinada pacíficamente. Las acciones de Ana Morales amenazaban con inspirar actos similares de rebelión en todo el estado. La solución que ideó Cruz fue elegante en su simplicidad y devastadora en su deshonestidad. Informaría que intrusos desconocidos habían irrumpido en la hacienda Santa Rosa, asesinado a la familia Vargas durante un intento de robo y matado a su cocinera leal cuando intentó defender a sus empleadores. Esta versión de los hechos cumplía múltiples propósitos. Preservaba la imagen de Ana como una sirvienta fiel, evitaba inspirar crímenes similares y justificaba la dura represión contra los trabajadores negros que Cruz sabía que seguiría. El encubrimiento comenzó de inmediato. Los ayudantes de Cruz retiraron el cuerpo de Ana de la olla y lo colocaron cerca de la puerta de la cocina, creando la impresión de que había intentado escapar cuando los intrusos la mataron. El frasco de extracto de adelfa fue destruido junto con las notas de Ana que describían su plan. Sus ayudantes, Celia y Rosa, fueron amenazadas con ser procesadas como cómplices a menos que apoyaran la versión oficial de los hechos. El funeral de la familia Vargas se convirtió en un espectáculo regional, asistido por cientos de dolientes que vinieron a rendir homenaje a lo que los periódicos describieron como víctimas de una violencia bárbara. Don Esteban Vargas fue elogiado como un hacendado progresista que había tratado a sus trabajadores con una bondad sin precedentes. Sus hijos fueron recordados como héroes de guerra que habían sacrificado por la causa y trabajaban para reconstruir el sur con justicia y compasión. Ana Morales fue enterrada el mismo día, pero en una ceremonia muy diferente. Su tumba fue colocada en el cementerio de esclavos detrás de la hacienda Santa Rosa, marcada solo con una cruz de madera que llevaba su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. No se mencionó sus 30 años de servicio fiel, sus habilidades culinarias legendarias ni las circunstancias de su muerte. Era simplemente otra víctima de la violencia que había reclamado a la familia Vargas. Pero la historia oficial comenzó a desmoronarse casi de inmediato. Celia y Rosa, a pesar de su miedo a ser procesadas, no pudieron suprimir completamente la verdad de lo que habían presenciado. En conversaciones discretas con otros trabajadores, revelaron fragmentos de lo que realmente había sucedido en la cocina el día de Acción de Gracias. La historia se extendió por la comunidad de la hacienda como un incendio forestal, pasando de persona a persona
en conversaciones susurradas que se volvían más detalladas con cada relato. En semanas, cada trabajador negro en 3 estados sabía la verdadera historia del festín final de Ana Morales. Sabían de los 30 años de agravios acumulados, la planificación cuidadosa que había hecho posible su venganza y el coraje que la llevó a sacrificar su propia vida por la justicia. Más importante aún, entendían que la versión oficial de los eventos era una mentira diseñada para proteger el mismo sistema que había hecho necesarias las acciones de Ana. El impacto económico de las muertes de la familia Vargas fue inmediato y severo. La hacienda Santa Rosa, sin el liderazgo que la había hecho rentable, comenzó a colapsar en meses. Los capataces restantes demostraron ser incompetentes para manejar los sistemas complejos que mantenían la operación funcionando, y los trabajadores comenzaron a irse en busca de oportunidades en otros lugares. Para la primavera de 1871, la hacienda estaba en bancarrota, sus tierras vendidas pedazo a pedazo para pagar a los acreedores. Pero el impacto psicológico fue aún más significativo. A lo largo de Chiapas y en todo el sur de México, los trabajadores, negros que se habían resignado a su destino bajo el sistema de aparcería, comenzaron a reconsiderar sus opciones. Si una mujer podía desafiar con éxito la estructura de poder que los oprimía, tal vez la resistencia organizada era posible. El miedo que los había mantenido subordinados comenzó a dar paso a algo más peligroso: la esperanza. La respuesta de las autoridades fue rápida y brutal. A los pocos días de los asesinatos de los Vargas, patrullas de hombres blancos armados comenzaron a recorrer el campo, aparentemente buscando a los intrusos que habían cometido el crimen, pero en realidad intimidando a cualquier trabajador negro que pudiera inspirarse en el ejemplo de Ana. Los sospechosos de causar problemas fueron arrestados bajo cargos fabricados, golpeados o simplemente desaparecieron sin explicación. La represión fue particularmente severa en las haciendas, donde la productividad de los trabajadores había disminuido o donde había reportes de insubordinación. Los administradores que anteriormente dependían de la presión económica para controlar a sus trabajadores ahora recurrían a la violencia física, convencidos de que solo el terror podía prevenir la propagación de la rebelión. Sin embargo, la historia de Ana Morales se negó a morir. A pesar de los esfuerzos oficiales para suprimir la verdad, a pesar de la campaña de terror diseñada para evitar su difusión, a pesar de la reescritura de la historia para retratarla como víctima en lugar de vengadora, su leyenda continuó inspirando resistencia en toda la región. Los padres contaban a sus hijos sobre la cocinera que finalmente sirvió justicia a sus opresores. Los trabajadores que planeaban sus propios actos de desafío invocaban su nombre como fuente de coraje. La historia evolucionó en su relato, adquiriendo dimensiones míticas que trascendían los hechos específicos de lo que había sucedido el 25 de noviembre de 1870. En algunas versiones, Ana sobrevivió al enfrentamiento y escapó al norte, donde vivió para ver a sus antiguos opresores llevados ante la justicia. En otras, fue visitada por los espíritus de todos los esclavos que habían muerto en la hacienda Santa Rosa, dándole la fuerza sobrenatural necesaria para completar su misión de venganza. Pero tal vez la versión más poderosa de la historia fue la que permaneció más cercana a la verdad, la historia de una mujer común que había sido llevada más allá de la resistencia y había elegido actuar en lugar de someterse. Esta versión resonó con los trabajadores en todo el sur porque reflejaba sus propias experiencias de injusticia y sus propias fantasías de venganza. Ana Morales se convirtió en un símbolo de resistencia, precisamente porque no era una heroína sobrehumana, sino una persona real que había enfrentado las mismas elecciones que ellos enfrentaban todos los días. Las secuelas legales de los asesinatos de los Vargas se prolongaron durante años mientras varias partes peleaban por el patrimonio de la familia. Sin herederos claros, ya que los 3 hijos habían muerto solteros, la propiedad quedó sujeta a reclamos competidores de parientes lejanos, acreedores y el gobierno estatal. La litigación consumió cualquier valor que quedara en la hacienda, dejando nada más que deudas y edificios abandonados. Para 1875, la hacienda Santa Rosa había sido completamente abandonada, sus campos volviendo a la selva, sus edificios cayendo en ruinas. La casa principal, una vez un monumento a la riqueza y el poder, permanecía vacía y deteriorándose, sus columnas blancas manchadas por el clima, sus ventanas rotas por vándalos. La cocina, donde Ana había servido su festín final, se convirtió en un refugio para animales y vagabundos. Las enormes ollas que habían sido instrumentos de justicia se oxidaban como reliquias de una guerra olvidada.
pero incluso en ruinas, la hacienda continuó sirviendo como un lugar de peregrinación para aquellos que conocían la verdadera historia de lo que había sucedido allí. Las familias negras que viajaban por la zona hacían desvíos para visitar la tumba de Ana, dejando flores y rezando por la mujer que había muerto luchando contra su enemigo común. La cruz de madera que marcaba su lugar de descanso fue reemplazada muchas veces a medida que el clima y el vandalismo la destruían, pero alguien siempre se aseguraba de que su tumba permaneciera marcada y recordada. El impacto histórico más amplio de las acciones de Ana Morales puede medirse en la vigilancia y represión incrementadas que siguieron a su rebelión. Las autoridades del sur, aterrorizadas por la posibilidad de una resistencia esclava organizada, invirtieron fuertemente en fuerzas de seguridad y recolección de inteligencia diseñadas para identificar y suprimir a posibles alborotadores antes de que pudieran actuar. Las redes de informantes y colaboradores que surgieron durante la reconstrucción fueron en parte una respuesta al miedo de que otras Anas podrían estar planeando actos similares de venganza. Al mismo tiempo, su historia se convirtió en parte de la tradición oral que sostuvo a las comunidades negras durante los años más oscuros de la era de segregación. Cuando los recursos legales fallaban y la acción política resultaba imposible, la gente podía recordar que al menos una persona había desafiado con éxito el sistema que los oprimía. Su ejemplo proporcionó inspiración y lecciones prácticas sobre la importancia de la planificación cuidadosa, el conocimiento íntimo de los enemigos y la disposición a pagar el precio definitivo por la justicia. El movimiento por los derechos civiles de los años 1950 y 1960 redescubrió la historia de Ana Morales, mientras los activistas buscaban precedentes históricos para su propia lucha contra la opresión. Su imagen apareció en carteles y publicaciones que celebraban la resistencia negra a la esclavitud y la segregación. Los cantantes folclóricos compusieron baladas sobre su festín final, y los dramaturgos escribieron interpretaciones dramáticas de su vida y muerte, pero tal vez el memorial más adecuado para Ana Morales fue el simple hecho de que su historia había sobrevivido en absoluto. A pesar de los esfuerzos oficiales por suprimirla, a pesar de la reescritura de la historia para retratarla como víctima, en lugar de vengadora, a pesar del paso de más de un siglo desde su muerte, la gente aún recordaba lo que había hecho y por qué lo había hecho. En una sociedad que quería olvidar la realidad de la esclavitud y sus secuelas, su historia sirvió como un recordatorio incómodo de que la opresión engendra resistencia y que la justicia, cuando es negada por la ley, a veces encuentra otros medios de expresión. Hoy, la Hacienda Santa Rosa existe solo como una nota histórica, su ubicación marcada por estudios arqueológicos, pero sus edificios hace mucho colapsaron o fueron removidos. El cementerio de esclavos donde fue enterrada Ana Morales ha sido parcialmente preservado como parte de un proyecto histórico que documenta las vidas de las personas esclavizadas en Chiapas. Su tumba, ahora marcada con una lápida adecuada gracias a donaciones de organizaciones comunitarias, lleva una inscripción simple: Ana Morales, 1822-1870. Cocinó durante 30 años, luego sirvió justicia. La inscripción captura tanto la duración de su servicio como la naturaleza violenta y repentina de su rebelión, pero no logra transmitir la complejidad de su historia, las décadas de observación cuidadosa que hicieron posible su plan, el coraje moral requerido para sacrificar su propia vida por la justicia, la forma en que sus acciones inspiraron a otros a resistir su propia opresión. Esas dimensiones de su legado viven no en monumentos oficiales, sino en la lucha continua por la igualdad y la justicia que ella ayudó a inspirar. La historia de Ana Morales nos recuerda que la historia no pertenece a los poderosos que escriben los registros oficiales, sino a las personas que se niegan a ser silenciadas por el miedo o olvidadas por el tiempo. Su festín final fue más que un acto de venganza individual, fue una declaración de que la dignidad humana no puede ser destruida, que la justicia encontrará una manera de manifestarse incluso en las circunstancias más oscuras, y que a veces las personas más comunes se vuelven extraordinarias por su disposición a decir basta. En cada lucha por la justicia, en cada resistencia contra la opresión, en cada momento en que los sin poder eligen el coraje sobre la sumisión, el legado de Ana Morales vive. Su cocina se ha ido, su hacienda está en ruinas, pero su historia
continúa nutriendo a aquellos que tienen hambre de justicia y libertad. Ese es el festín más duradero que jamás sirvió, y nunca dejará de alimentar a las almas hambrientas que necesitan saber que la resistencia es posible, que la dignidad puede ser defendida, y que a veces la justicia realmente se sirve caliente, final y completa.